Muy bien. El padre Jorge me pidió por favor que hiciera un pequeño comentario, estudio sobre Mateo 4 del 12 al 23. Me dice, yo creo que es el 25, ¿no? Soy un animador bíblico popular, fundador del equipo, uno de los fundadores, junto con el padre José Misotti Moreno, don Justiano, de lo que es el equipo de lectura pastoral de la Biblia. Por eso se dice Lepavipe, lectura pastoral de la Biblia del Perú. Muy bien, ¿no? Nosotros, cuando por finales de los, más o menos al mediados de los 80, me acuerdo mucho que comenzamos a trabajar y como es normal, usualmente leemos un texto bíblico y siempre nos preguntábamos, ¿qué nos dice el texto de frente, no? ¿Qué dice ese texto? Y cada cual hablaba, algunos hablaban algo más, otros menos, y mucha gente no hablaba nada. Bueno, para eso conocimos a Javier Sarabia, un sacerdote jesuita que ya falleció hace muchos años, que justamente por esos momentos él llegó al Perú y trajo muchas dinámicas. O sea, nos mostró que las cosas se podía hacer de una manera más bonita. Para todo tenía una dinámica. Y luego conocimos a Carlos Mester y Mester nos dio la parte de informativa, de información. Carlitos Mester, recuerden que nunca escribió para gente enterada, no para doctores, él siempre escribía para el pueblo. Muy bien, entonces, con San Mateo 4, 12, 25, recordemos lo siguiente. Miren, nosotros continuamos el Nuevo Testamento y evidentemente comienza con Mateo, pero si nos vamos realmente Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera, 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 sí, pero ese es un ordenamiento canónico, teológico. En realidad, ya esta viuda que tengo acá fue en base a Raymond Brown, ese gran biblista, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, que ha habido un periodo apostólico, ¿no? Un periodo subapostólico, y miren que ya Jesús muere resucitado año 30. Luego viene, lo primero que se escribe no es Mateo, lo primero que se escribe son las cartas de Pablo. En 33 Pablo con su conversión y a partir del 50 para el 60 comienzan las cartas de Pablo, con Primera Tesalonicense, etcétera, etcétera, etcétera. Recién el año 70 el primero que aparece es Mateo como evangelio. Después, ya entre el 80 y el 90 está Mateo, Lucas y Hechos, ¿no? En realidad esto es muy importante porque el, por eso es cuando uno lee a veces como que entra en baches, como que una cosa acá y parece que no cuadra con otra cosa que está más allá, porque no están en orden cronológico. Gracias, por eso es que Antonio Piñero y ese equipo decidieron escribir un libro que fuera el ordenado los libros, así, históricamente, cronológicamente, ¿no? Y le pusieron como título en los libros del Nuevo Testamento. Y ahí fue un libro de 1800 y tantas páginas, por favor, y están ordenadas así, siguiendo el orden cronológico. Muy bien. Entonces resulta que nosotros sabemos, por ejemplo, estamos trabajando en Mateo, pero recordemos que había una tradición de Jesús. De esa tradición de Jesús, Marcos es el primero el primer evangelio que se escribe, ¿no? De Marcos es base para Mateo. Y Mateo también tiene sus propias tradiciones. Lucas también inspira, Marcos inspira también a Lucas, que también tiene sus propias fuentes. Sin embargo, lo interesante es que Mateo y Lucas tienen más o menos 220 y tantos versículos que coinciden a la letra, pero no están en Marcos. Entonces la pregunta era, ¿cómo puede ser posible que Mateo y Lucas puedan coincidir si no se han conocido? ¿Y de dónde sale? Eso hizo sospechar a los expertos que tenía que haber habido, aparte de Marcos, otra fuente, lo que llamaron de fuente Kellen, ¿no? Que viene a ser Kellen, ¿no? Le llamaron, fue más conocida como la fuente Q, que viene a ser la tradición de los hechos de Jesús. Entonces, ahí hay, por tanto, esos 220 y tantos versículos que coinciden Mateo y Lucas y que no están en Marcos, debe haber sido de esta fuente. Muy bien. De otro lado, recordemos, por favor, Perdón, querido Lucio, perdón que le incomode. Un favor especial, nos están tal vez solicitando si habría la posibilidad que nos pueda ampliar las allá, diapositivas.
Ya, En la pantalla, perfecto. en la parte derecha inferior, Ya. junto al A ver, menos tengo un botoncito para ampliar, por favor. a ver, Junto al menos, a ver dónde en la vamos a parte ver. inferior derecha, Ah, junto al derecha. menos, ahí está un botón. Exacto, al lado. No, no. A la izquierda, ahí está como una Ah, ya, pizarrita. ya, A la derecha. El de la ya, derecha. ya te Muy desarrollé. amable, Ya gracias. listo. Muy bien. Entonces, observemos por favor aquí, simple y llanamente, a ver, que en la historia de Israel, observen, ¿no? Aquí ha habido un momento dado, que tenemos acá el caso de Saúl. Saúl tiene esa partida chiquita nomás. Es un pequeño territorio, pequeño territorio. Sin embargo, ya David, mire esta parte que está acá, va avanzando, avanzando, llega hasta por acá David. Todo esto David. Sin embargo, con Salomón ya se amplía. Eso vendría a ser el Reino Unido, ¿no? Vamos a ver. Sin embargo, cuando se escriben los evangelios, ahora ya, ¿qué es? ¿Qué es Judea? Un puntito, un puntito perdido en tremendo imperio. Un puntito perdido en el inmenso imperio romano. Ahora es un puntito. Ya dejó de ser lo que anteriormente veíamos, que ponía condiciones en la región, ¿no? A ver, ya, pero. Y en el tiempo cuando se escriben los evangelios, el tiempo de Jesús, recordemos por favor que Idumea, ya ha muerto Herodes el Grande, ya, Idumea, Judea, Samaria, está Arquelao. Y lo que viene a ser la Galilea y la Perea, vendría a ser para Herodes Antipas. Y esta parte que está acá, ¿no? Es para el que sigue, que viene a ser este, Antipas y Filipo, va a ser Filipo. Entonces acá estamos en Galilea, el lago Genazaret, que es fundamental, ¿no? O el lago Tiberíades. Eso como información geográfica para ir ubicándonos. Entonces ahora, perdón, ya, estoy retrocediendo, parece. Ya, muy bien. En la lectura popular de la Biblia nos planteamos un objetivo. ¿Cómo la idea era tratar de que la gente sencilla pueda leer también y encontrar sus propios pistas, sus propias luces, ¿no? Por eso el objetivo era revelar, descubrir a Dios hablando y actuando hoy en medio del pueblo. No es Biblia por Biblia, es distinto al mundo académico, el mundo de los doctores, los licenciados, qué sé yo, donde lo importante es el texto, el texto, el texto, el texto. Sí, también me interesa la realidad, a muchos de ellos sí les interesa la realidad, pero el objetivo fundamental es conocer el texto a fondo. Aquí es descubrir a Dios. La intención está no solo en el texto, sino más que el texto, es encontrarnos con Dios, a un Dios que nos hable y actúa en medio de nosotros. Ese es el objetivo de la lectura popular de la Biblia. Por lo menos así lo planteamos. Y para eso se requiere dos caminos, ¿no? Para cómo encontrarnos con este Dios, hay dos caminos. Uno es el camino, nosotros estamos en el hoy. Los textos se han escrito muchos siglos hacia atrás, aproximadamente ya casi 2000 años, ¿no? Entonces, por lo tanto, el hoy debe ser iluminado por el texto. Eso de buscar el texto y que me ilumine, eso se llama exégesis, no la explicación. En cambio, cuando ya tengo claras las cosas y comienzo a aplicarlo para el hoy, eso se llama la hermenéutica, o sea, la interpretación. Entonces, hay dos movimientos, la parte exegética de estudio del texto y la parte hermenéutica de aplicación para el hoy. Para eso están viendo ustedes ahí, entonces hay dos caminos, ¿no? Hay dos caminos. Del hoy hacia el ayer, el sentido en sí. ¿Qué dice el texto? No que digo yo, qué pienso el texto, no, no. El texto en sí, ¿qué es lo que está diciendo? Así no me guste lo que diga, ¿qué es lo que está diciendo? Y luego hacerse ahora el otro camino, lo que decíamos la hermenéutica, del ayer hacia el hoy.
¿Qué sentido tiene este texto para nosotros? ¿Qué nos dice? Entonces, lo primero es entender el texto como texto. ¿Qué dice? ¿Qué está planteando? ¿Qué ideas tiene? Etcétera, etcétera. ¿Qué personajes actúan? ¿Por qué dice estas cosas? Y la otra es, ahora, ¿qué nos puede ese texto? ¿Qué tiene con nuestra vida? ¿En qué puede iluminar nuestra vida? Por eso son dos caminos. Y para eso se requieren también, en este camino, tres ángulos. ¿Cuáles son esos tres ángulos? A ver, un ángulo que de la vida. Hay que partir de los problemas y preguntas que plantea la realidad a nuestro pueblo. Algo que nos está agobiando. ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto asesinato? Ese pues es un tema de buscar inspiración bíblica también. Luego, lo importante, una comunidad. No es yo solito y el texto, sino sí también se puede estudiar solo, pero lo más hermoso es comunidad, comunitariamente, porque la historia no la va a cambiar ninguna persona sola, nadie la puede cambiar sola, ni Jesús caminó solo, por favor, es en comunidad, en conjunto. Entonces se supone que tiene que ver, necesitamos una comunidad, eso que sería nuestro contexto, leer la Biblia dentro de la fe de una comunidad que hoy celebra su caminar y su búsqueda. Una comunidad que busca pistas ante tanto desconcierto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dice algo? Hay que buscar, ¿no? Ahí, y por último, la Biblia, pues la Biblia propiamente, el texto, ¿no? Pero lectura en fidelidad al texto para discernir ese hablar, entre comillas, de Dios en la vida de nuestra comunidad, en el pueblo de ayer y en el pueblo de hoy. ¿Qué dijo ayer? Y ahora nosotros interpretamos, si eso dijo ayer, ¿qué diría ahora? Entonces, pero para hacer esa interpretación hay que ir desde el hoy hacia el ayer. Por eso, poco a poco, no fue de la noche a la mañana, con muchos talleres que hicimos en diferentes lugares del Perú, ¿no? Fuimos elaborando una metodología de lectura bíblica. Y estos son los pasos que debemos tener a ver. Primero que nada, partimos de realidad. O sea, preguntamos al grupo qué problema hay por acá, qué sé yo, se plantea el problema y ahora vamos a tratar de iluminarlo bíblicamente. Por eso hay que elegir un texto. Esto tiene que ser parte de la realidad y luego hay que buscar un texto que ilumine esa realidad. Por eso, elegir ese texto, miren, hay que estudiar. No lo que yo pienso de arranque, porque la tentación de arranque es yo leo y ya automáticamente interpreto. No, así no, no puede ser. Pueda que te ligue, pero más probable que no, porque todo texto tiene muchos sentidos. Por eso partimos de un problema concreto, buscamos un texto que creemos puede iluminar esa realidad y vamos a probarlo, pues. ¿Cómo lo probamos? Estudiando. ¿Cómo? En comunidad, en pequeños grupos, de plenarios. Esto implica muchos plenarios. Por ejemplo, a partir de la realidad, trabajo en grupo para aclarar qué problema quieren afrontar en esta comunidad, porque el problema de la parroquia tal no es el mismo de la otra parroquia. El problema de un barrio no es el mismo en el otro barrio. Entonces, cada uno tiene su realidad. Y en esa realidad, trabajo en grupo. ¿Qué texto creen ustedes que puede iluminar? Y ahí el asesor tiene también que ayudar de una manera, no colaborar en caso de haya dudas, hasta que el grupo decida, creemos que este texto puede ser. Si hay varios, al final decidimos, votamos cuál vamos a hacer y elegimos. Entonces, por eso, miren ustedes, ahora sí, estamos con el texto. Por ejemplo, ¿de qué trata? ¿De qué trata de hacerse preguntas? Y todos son trabajos en grupo, son muchos trabajos en grupo, en pequeños grupos. A ver, unos de repente que vean la parte de la historia. ¿De qué trata el texto? ¿Qué trata este texto? Otros que se dedican a los personajes. ¿Quiénes intervienen en esta historia? ¿Por qué se caracterizan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que dicen? Otro, tiempos y lugares. ¿Dónde suceden estas cosas? ¿Dónde suceden estas cosas? Y algo más, palabras importantes, palabras significativas. Las palabras, una pista es, que seguro que una pista es la que más se repite. Y si se repite a cada rato, ya, esta es la pista de la lectura, ¿no? Las que más se repiten, o si no, las que tienen un significado especial, ¿no? De repente es una sola, nada, pero tanto es la fuerza de esa palabra que todo el texto está en relación a esa palabra. Pero eso lo vamos descubriendo. De ahí la importancia del asesor también, porque si el grupo se despista, el asesor tiene que ir orientando, dando luces,
para ayudar a que ellos con su propio caminar, su propia experiencia, su propio saboreo, su propio paladeo, ¿no? Una vez que ya conocemos el texto, hay que hacernos otra pregunta, porque recordemos que estamos en este caso 2026, pero la Biblia fue cuando Jesús vivió, es año 30, 31, 32, qué sé yo, ¿no? Entonces Pablo, año 40, 50, entonces son tiempos distintos. Entonces, por eso es, si queremos nosotros que ilumine el texto, primero debo conocer el texto. Y una vez que ya conozca bien el texto y el mensaje que me está dando, ahora sí ya podemos intentar hacer una interpretación, lo que se llama hermenéutica. Entonces, para conocer el texto, trabajos en grupo. Unos ven las informaciones de tipo económico. A ver, ¿hay algo económico en este texto? Puede que no haya, pero seguro que hay, aunque sea algo, alguito a ver, tipo económico. Otros van a ver el aspecto político, informaciones de tipo político. Otros, informaciones de tipo social. Otros, informaciones ideológicas, las creencias de Dios, qué sé yo, orar, rezar, qué sé. Entonces hay trabajos, un grupo económico, un grupo político, un grupo social, para conocer el texto. Entonces ya viendo con estos cuatro lados, podemos acercarnos al sentido del texto ya. Ya entendemos de qué trata este texto, a qué problema está afrontando, a qué quiere responder y por qué creemos que se escribió el texto. Ahí ya estamos ya en el final del ayer. Ahora tenemos, ¿qué hacemos con esta información? No, pues la idea es iluminar nuestro hoy. Ahora tenemos que ver la forma como este texto podría iluminar nuestro presente. Por eso comenzamos a siempre trabajar en grupo. A ver, en este texto, unos van a ver dónde aparece Dios, dónde está Dios en este. ¿Está o no está? De repente no está la letra. Dirán que no está, pues. Sí está. ¿Cómo está? ¿Cómo aparece? Es un Dios que mandó que venga el diluvio. Es un Dios así. ¿Qué? ¿O es un Dios amor? ¿Qué rostro? ¿Está molesto? ¿Está fastidiado? ¿Está descontento? ¿Está dudando de repente? ¿No? Y aquí cuando dice dónde aparece Dios, pueden ser personas, en acontecimientos, en lugares, ¿no? En ciertos lugares, en la montaña. No, está en el mar, ¿no? Segundo lugar, otro grupo, van a ver qué características tiene este Dios que aparece ahí. ¿Qué características tiene? ¿Cómo es este Dios? ¿Cómo está presentado ese Dios en ese texto? Y luego, ¿qué mensaje le da este texto a su tiempo? No ahora todavía, en su tiempo. Porque si contaron este texto es por algo, no es solamente por informar, no. Es Biblia, trata de formar, trata de iluminar nuestra realidad, mostrarnos los rostros, diferentes rostros de Dios que iluminen nuestro presente y que nos inviten a tomar posición. Por eso, la pregunta es al final, ¿qué mensaje daba este texto al pueblo en aquella época? Una vez que más o menos ya siempre son trabajos en grupos, por lo tanto no es que en una noche, en 2 horas hacemos todo esto, no, así no va a ser, porque cada parte va a demorar de repente, dependiendo de los grupos, unos son más rápidos, otros son menos rápidos, unos tienen más información bíblica, otros menos información bíblica, ¿no? Y así, el asesor pasa a ser prácticamente uno de ellos también, porque no es que uno lo sepa todo, es mentira, nadie sabe todo. Una vez que tenemos ya el mensaje para ayer, una idea, una pista del mensaje para él, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Qué características tiene? ¿Y cuál es el mensaje que quería darse en ese momento? Ahora sí, otro trabajo ya final, ya, mensaje para el hoy. Ahora sí, ya, con toda esta información que tenemos, esta carga informativa, que ha demorado varias sesiones, entonces ahora sí ya, otros trabajos finales, donde ese Dios que encontramos, ¿dónde está ahorita? ¿Está ahorita ese Dios que acabamos de descubrir? ¿Está ahorita presente? ¿Sentimos que está presente ahorita? ¿Ese Dios amor lo sentimos que está presente ahorita? ¿O sentimos que da la impresión que ahora como que Dios se ha desentendido o nos hemos olvidado de él? No sé. Ahora, ¿qué mensaje nos da el texto para ahora sí ya? Ahora sí, recién podemos pedirle al texto, ¿qué mensaje nos podría dar este texto para nosotros hoy? No era como al principio,
que leía y ni bien leía, ¿qué dice el texto? ¿Qué te dice el texto? Y ya de frente, sí, el texto nos dice que hagamos esto, 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 esto. No, no, no. Primero he tenido que partir de la realidad, conocer el texto, conocer su contexto, el mensaje para ayer y el Dios que aparece ahí, cómo aparece ahí, qué dice Dios para ese tiempo y ahora lo que dice para ese tiempo, cómo puede iluminar nuestro presente. Por eso, ese Dios que encontramos, ¿dónde lo encuentro hoy? ¿Qué mensaje nos da el texto para hoy día? ¿Qué me pide? ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide? ¿Nos pide algo o no nos pide algo? ¿Qué nos pide? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a aceptar esa petición? De repente me asusto o de repente pienso todo no puedo, pero esto sí, qué sé yo, ¿no? Y por último, se elige un versículo para rumiar. Aquí el compañero que hizo ayuda no puso rumiar, pero eh, 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 ¿cómo se llama? Nuestro amigo el mexicano Javier Sarabia era muy, muy así de, muy humano en cosas. Entonces él decía, versículo para rumiar. ¿Quiénes rumian? Las vacas, los rumiantes, están masticando, 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 hasta que la paja, el alfalfa, se convierte en parte de la carne del animal, ¿no? Igual acá. Ahora también vamos a un texto para rumiar, un texto que nos haga pensar. Estoy pensando, estoy almorzando y sigo pensando en el texto. Hasta me acuesto, hasta que de repente, uy, ya, creo que es tal cosa. Ya encuentro tal cosa, ¿no? Ese es el camino que vamos a hacer esta tarde. Si tienen alguna pregunta, por favor, plantéenla. ¿Tienen alguna duda? Plantéenla. Si no, avanzamos. Entonces, tenemos que partir de la realidad. Y en este caso he tomado aquí los incendios de deforestación, dice, están convirtiendo a la Amazonía, nuestra Amazonía, en fuente de carbono, ¿no? ¿Cuántos millones de hectáreas estamos destrozando? Nuestra selva, la selva peruana, la selva ecuatoriana, la selva colombiana, por favor. Y mucha parte de esa selva person- les pertenece a nuestros pueblos originarios. Ya los han botado, los han desplazado, los han asesinado. ¿Cuántos líderes, por favor, y de nuestros, defendiendo su territorio han sido asesinados en estos años, últimos años, estos siglos, ¿no? Entonces, a ver, y aquí está una cinta. ¿Quién puede leer esta parte, por favor? De esa foto que está reflejada acá. A ver, ¿quién nos lee? Yo leo, Gracias. Bueno, ya. vida en la tierra en encrucijada crítica. La vida en la tierra enfrenta una encrucijada crítica debido a la actividad antropogénica que, Antropogénica, perdón, significa el hombre, actuar del hombre, el hombre, el hombre. Ya. ya, que ha acelerado procesos de degradación ambiental a una escala sin precedentes. Entonces, millones de hectáreas están siendo quemadas. Sigue. El cambio climático, impulsado por la emisión de gases de efecto invernadero, está alterando los ciclos meteorológicos, provocando el aumento del nivel del mar y la intensificación de desastres naturales que amenazan la seguridad alimentaria y el hábitat de millones de personas. ¿Cuántas especies han desaparecido? ¿Cuántas han desaparecido? ¿Se han puesto a pensar ustedes, por favor? Y eso lo leía Leonardo Boff, ¿no? Esas deglaciaciones por el aumento del calor, ¿no? Temperatura en el planeta, ¿cuántos de glaciales se han desprendido? Y esos glaciales tienen millones de años. Y él hizo una pregunta que me pareció interesante y preocupante. ¿Y esos glaciares, qué virus tendrán? Que han estado ahí invernando millones de años. Y si se activan, ¿qué se va a activar? ¿Qué va a pasar? No sabemos. No sabemos qué puede suceder. De repente algún tipo de enfermedad, un tipo, ¿qué será? Pues, no lo sabemos. O de repente no, nada tampoco. Pero sigue ahí, sigue leyendo, sigue. A esto se suma la pérdida de biodiversidad, considerada la sexta extinción masiva. Así es. Es que estamos ya la sexta vez donde el planeta puede entrar de nuevo en caos, en fin, ¿no? Sigue. Según la ONU, el mundo enfrenta actualmente el mayor número de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial.
con más de 170 focos de tensión Digo, activos. por ejemplo, hasta con esto, porque en realidad también se trabaja en grupos para que los grupos opinen, qué sé yo, ¿no? Por lo tanto, la reunión es muy activa y el tiempo pasa volando. Por eso no es que en una reunión se hace estos 7 pasos, no es así, ¿no? Entonces, mire, el que habla dirige un boletín llamado Perú Biblia. Y en uno de los números, no me acuerdo del número, ha sido dos atrás, si no me equivoco, ¿no? Acá dice sientes que la ONU habla de 170 focos, pero en ese momento la información que yo tenía era que hay muchos más de 170, hay como 200 y tantos, 250, por lo que sucede, y especialmente en el África, ¿no? Lo que pasa es que nosotros nos sentamos más en Gaza, qué sé yo, en los problemas en Europa, en fin, pero allá en el África, ¿cuánta gente muere, por favor? Esa es nuestra realidad. Eso es. Entonces, estamos, al destruir tremenda masa ecológica de vida, comienza a aumentar el calor y al aumentar el calor, ahí vienen consecuencias. Entonces, por eso, frente a eso, necesitamos, esa es la realidad, necesitamos un texto que lo ilumine. Entonces, ese texto, por favor, perdón, me voy a saltear esto, ese texto es el siguiente. Me dio el hermano, me pidió que sea desde el 4, desde el 12 hasta el 23, ¿no? Entonces vamos a ver. Lee, sigue leyendo. A ver, estaba leyendo, sí. Ya, Vuelta a Galilea, vuelta a Galilea, comienza su ministerio. ministerio. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea y dejando O sea, Nazaret. Nazaret, vino a residir en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, aliende el Jordán, Más allá del Jordán. más allá, Galilea de los gentiles. Ujú. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban En paraje. en paraje de, sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha Ha llegado. llegado. Conviértanse. El reino de los cielos ha llegado. Con su presencia, el reino de los cielos ha llegado, ¿no? Pero recordemos, ¿no? Cuando Juan había sido, mire, entregado, qué interesante. No dice encarcelado, dice entregado. Y ese entregado ya me hace sospechar que, ¿quién lo entregó? Pues vamos a ver después de eso. Muy bien, la otra parte, aquí, en esta parte que está acá no se nota muy bien, pero acá viene a estar el Valle del Jordán, acá está el río Jordán, se supone que acá se bautizó Jesús. Cambia ahora Jesús ya no está acá, está aquí, en Galilea, y estaba en Nazaret, pero de Nazaret él se ha enterado que han chapado a Juan, ¿no? Entonces inmediatamente se va a Cafarnaúm, está acá, Cafarnaúm lo que está acá, está en la ribera del lago. Eso me hace sospechar que no tiene un pelo de tonto, porque acá cuando estás aquí en Nazaret, por aquí, estás lejos te pueden agarrar. En cambio aquí estás al mar, puedes cruzas y estás en otro país, ya estás en la otra ribera, son otros pueblos, fuera del ámbito del Herodes que está ahí, ¿no? Herodes Antipas. Vamos a ver, ¿no? Y es una parte. Y la otra parte era, o sea, hay dos escenas en esta unidad. Una que viene a ser que han chapado a Juan y Jesús va. Ahora aparece los primeros discípulos, 4 del 18 al 22. Sigue. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos: Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante dejando las redes, le siguieron.
Caminando adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Siguieron. Esa es la unidad. Muy bien, pero aquí hay dos escenas. Y como el tiempo es breve, he tomado la segunda. Voy a aplicar a la segunda. En los pasos que estamos siguiendo, lo voy a aplicar a la segunda porque justamente es la convocación de los primeros apóstoles, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya hemos leído el texto. Conocer el texto. Y para el contexto, primero me pregunto, ¿de qué trata? ¿De qué trata? Entonces, ¿de qué trata? Ya ustedes ya lo saben ya. ¿Qué dice? Jesús llama a sus cuatro primeros discípulos. Ahí está. Hemos visto. Hemos visto que están, ahí está, ¿no? Está Simón, llamado Pedro, Andrés y luego Santiago y Juan. Entonces estamos ahí. Primero te voy a conocer el texto a través de preguntas. ¿De qué trata? De la llamada a los discípulos. De repente usted encuentra un título más interesante o ve otro ángulo que yo no estoy viendo. Y puede ser. Personajes. Lee. Historia. ¿De qué se No, no, trata? no, acá. Historia, ya, historia. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Jesús llama a sus cuatro primeros discípulos. Ujú. Personajes. Jesús llama, convoca. Ya. Convocados, hermanos Simón Pedro y Andrés, pescadores. O sea, a ver, son Simón llamado Pedro y Andrés, pescadores, sí. Estaban echando la red al mar de Galilea. Dejan las redes y le Él siguen. sí, él sí. El seguir es una palabra técnica para decir el discipulado. O sea, pues van a hacer, el seguir ya se están enamorando de él, algo los ha traído. Sí, comenzando el discipulado. Entonces ¿de qué trata? Llama a sus cuatro discípulos. ¿Quiénes están apareciendo acá? Jesús, el personal principal. ¿Quién más está? Simón, Pedro, Andrés, ¿no? Que están ahí pescando, por favor, echando redes, dejan las redes y le siguen. ¿Qué más? ¿Quién más está? Sigue. Hermanos Santiago y Juan, hijos de Te Zebedeo. digo. Mire Tienen, que, observen que frente a los otros hermanos no ha dicho nada de eso. No ha hablado del padre. Ha hablado solamente Simón y Andrés, pescadores nada más. O ya no tienen padre, o ya falleció, no se sabe, no dice el texto, hay silencio en el texto. En cambio acá no. Hermanos Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Tienen papá, es Zebedeo, sigue. tienen barca y redes que estaban arreglando. Ah, tienen barca. En cambio, si los otros, ¿dónde dice barca? Para nada. No, ¿Estaban echando qué? redes. Nada más. O sea, no tienen barca. Mm. Claro, porque ahí, como ustedes ven, conocen, junto al mar, ahí hay gente que tiene sus redes, sus atarraya, en los ríos, en los lagos, y tira. Ya, igual. Ellos no tienen su barca. En cambio acá no. Acá tienen barca y van agarrando las redes. ¿Qué más dice? Sigue llamando a Jesús. Al llamado de Jesús, al instante dejan a su padre, la barca y le siguieron. Seguir es una palabra técnica, implica discipulado. El seguimiento es el discipulado. Le sigue si quieren hacerse discípulos. Pero eso no es así nomás. Para la época, ¿cómo vas a dejar a tu padre así nomás? Eso, para nosotros ya, pues la gente se va, se van casando y se retiran. No, no. Allá es una época distinta, por favor. Es totalmente diferente. Son familias que recordemos que los judíos están organizados en familias, pero familias patriarcales, con un Mm. montón de hijos. Pero cada hijo tiene su familia, y como son varias familias, se convierte en un clan, juntas familias. Y si juntas clanes, convierte en una tribu. Entonces, es así. Y todos son de la misma tribu, del mismo clan, de la misma familia, ¿no? A ver, tiempos y lugares.
La escena sucede cuando Jesús se entera que que Juan fue entregado. Entregado. ¿Quién le entregó? ¿Traición? ¿Denuncia? Claro, eso me pregunto, porque dice, no dijo a quién. No dice se entregó. No dice, por favor, lo chaparon, lo agarraron, lo prendieron. No, fue entregado, en pasivo. Y si ha sido entregado, alguien lo entregó. ¿Quién? ¿Fue denuncia? ¿Fue una traición? ¿Fue otra cosa que no se me ocurre en este momento? No lo sé, sigue. Jesús en Galilea deja Nazaret y reside en Cafarnaúm, a orillas del mar de Galilea, lago de Tiberíades o Kinneret. Esos son sus nombres. Mar de Galilea, que en el fondo es un lago, no es un mar, llamado lago Tiberíades por Tiberio, o llamado Kinneret, nombre antiguo del Antiguo Testamento. Sigue. Lugar con gran carga espiritual e histórica Histórica del del mundo. mundo. En ese mar muchas cosas han pasado. Por eso dice el comentarista, dice, con gran carga espiritual e histórica del mundo. Estamos en tiempos y lugares. ¿Qué más? A ver, ahora ya hemos tenido, a ver, regresemos a ver, ¿de qué trata? ¿Quiénes intervienen? ¿Qué más? ¿En qué tiempo? ¿Hay tiempos? ¿Hay lugares? De repente no, todo es en una casa nada más. O de repente no mencionan el tiempo, solo hablan lo que pasó en una casa y no se sabe el tiempo exactamente. En otras veces sí, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las palabras más importantes en ese texto? Lo que llamamos palabras claves, las palabras significativas. A ver, vete acá. Acá dice un elemento, su significado terrenal y su significado espiritual. A ver, el mar. Lee, el mar. Trabajo y Y caos. caos, dos cosas significa. Trabajo, pero también significa, el mar también implica el caos, pero también es lugar de trabajo. Las dos cosas significa. Ujú. Significado espiritual, Campo de evangelización. claro, porque se traslada por el mar y van a visitar otros pueblos. Campo de evangelización. La Ujú. barca, La barca, seguridad económica. ya muy bien. El significado espiritual, Ujú. dejarla, romper con su pasado, iniciar nueva vida en la comunidad de Jesús. Ya, si deja la barca, es que estás rompiendo con su pasado. Y al romper con tu pasado, pues ya estás iniciando una nueva vida. Y esa nueva vida es en la comunidad con Jesús. La barca también tiene un sentido de comunidad. Jesús está en una barca con sus discípulos, también es la comunidad de Jesús de alguna manera, ¿no? Pero seguridad económica, la barca te da seguridad económica. Quien tiene barca pesca más que el que está ahí desde la tierra tirando alguna red. Y otra cosa es la barca, ¿no? Dejarla es romper con su pasado, es iniciar una vida nueva con Jesús. Qué audaces han sido al dejar Pedro y su hermano, por favor, ¿no? Al dejar, ¿cómo se llama? No, perdón, Santiago, y el otro dejar a su padre, ¿no? La red, La red, significado terrenal, herramienta de pesca, perfecto, significado espiritual, la la palabra palabra que que sale, salva. me pescó, me Ujú. atrapó. Así nos decimos eso. Oye, sí, oye, me atrapó con lo que decía. Y como decir que me pescó, pues, en lenguaje de los pescadores, me pescó. ¿Con qué red? Con la red de su palabra. Padre, Padre, significado terrenal, identidad familiar, significado espiritual, la la primacía. primacía de Dios. Ahí está, por ahí justo está. En Mateo 23:9 dice, no llamen a nadie Padre vuestro en la tierra. Nadie llame Padre, nadie llame Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Entonces, por eso, en sentido espiritual, sería la primacía de Dios. Ya tenemos las palabras significativas. A ver, recordemos. Primero, para conocer el texto que hemos hecho, todos son trabajos en grupo. Historia, depende de un grupo solo de la historia. Otros personajes, ¿no? Historia, ¿de qué trata? Personajes, quiénes son, por qué se caracterizan, ¿qué más?
tiempos y lugares, dónde ocurre esto, en qué tiempo se... De repente no hay datos del tiempo, no importa, ya te ponen ahí, no dice el tiempo, igual el qué tiempo es, pero sí dice el lugar, ¿no? ¿A qué más? Palabras claves, palabras significativas, palabras más importantes, que el grupo crea es. Entonces el grupo tiene que explicar por qué considera que es importante. ¿Qué más? A ver. Entonces ahora sigamos. Seguimos Con- conociendo el texto. Ahora buscamos, porque eso ha sido, recordemos por favor, estamos acá, ¿no? Conocer el texto, historia, de qué trata, dos personajes, tres tiempos y lugares, cuatro palabras claves, ¿no? Ahora vamos a, ya, una vez que ya tenemos esto, vamos al tercer paso, conocer el contexto. A ver, perdón, regresemos al principio, acá estamos, uy, ya, aquí estamos. Primero ha sido partir de la realidad. Dos, conocer el texto, historia, personajes, lugares, palabras. Ahora estamos en el contexto, en el contexto. ¿Qué informaciones económicas, políticas, sociales, ideológicas tiene este texto? Entonces, ahí estamos, vamos a ver. Por eso, a ver, conocer el contexto. Informaciones económicas. A ver, ¿cuál es? Lean. Mar de Galilea, fuente de actividad Claro, económica. Mar de Galilea, de ahí todo el mundo pesca, ahí sigue, ¿qué más? Red para pescar, 3 veces se Tres repite. veces aparece ahí, Pedro y Andrés, la red, la red. Verso 18, sigue. las redes, verso 20. 20 las redes, en el verso 20. Sí, pero Andrés habla de la red y también habla de las redes. Interesante porque en el 18 habla de una red nomás y en el 20 habla de redes. Ujú. ¿Qué más? Santiago y Juan y su Eso, padre Zebedeo. redes. Redes, otra vez. Solo habla de redes. O sea, ellos sí tienen varias redes. Aquí nos entra la duda con Pedro y Andrés, porque el 18 habla de la red, habla de la red, y el 20 habla de las redes. Ya nos deja ahí un poco dudosos. En cambio, Santiago y Juan, no, con su padre Zebedeo habla de redes. Y no solo de redes, habla también de qué? Barca, Barca, barca. Para Pedro y Andrés, ¿habló de barca? no, No. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tienen la misma importancia económica? no. No, pues. ¿Quiénes serán más poderosos económicamente? Santiago y Juan Y Zebedeo. y El su padre, padre no se olvide del padre Zebedeo. Y Zebedeo, porque tiene redes y y tiene Barca. barca. Y la otra es el mar de Galilea, redes para pescar, el oficio de pescador. Puede haber otra más por ahí que de repente se me ha pasado o se nos ha pasado. Puede haber, puede suceder. Entonces ya miren, ya tenemos información. Miren cómo vamos, cómo estamos, ¿cómo te puedo decir? Descuartizando el texto. Lo estamos analizando, lo estamos descomponiendo. En qué partes tiene para encontrar pistas? Porque queremos encontrarnos con Dios que nos hable hoy. Esa es la pregunta fundamental. Ante esa realidad donde está esa, que estamos queriendo desaparecer el planeta, da la impresión. Ahora, el pescador, el mar de Galilea. ¿Cómo es saber pescador en el mar de Galilea? A ver, ¿cómo es eso? A ver, ¿por qué habla de pescador? ¿Qué es un pescador en el mar de Galilea? Para conocer el contexto, y son económicas, muy bien, ya. A ver, una aclaración. ¿Qué es el pescador en el mar de Galilea? A ver, lee. No era pasatiempo ni actividad de humilde subsistencia. Estaba regulada por el Imperio Romano y por Herodes Antipas. Perdón, una aclaración. Observe que el texto solo nos dice esto que está acá, en el punto uno. Ahí, nada más. Pero cuando uno está trabajando, te entra la curiosidad, quieres saber más. Entonces ya tienes que buscar otras fuentes que te puedan ayudar a entender más lo que está en este texto, porque la información es muy escueta, muy breve, muy apretada. Entonces de repente encontramos otros datos. ¿Qué es un pescador en el mar de Galilea? A ver, lee. No era pasatiempo ni actividad de humilde subsistencia. Estaba regulada por el Imperio Romano y por Herodes Antipas. No es entonces que cada cual iba cuando quería pescar y se metía nomás con tranquilidad y no pasa nada. No, 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 porque está regulada por el imperio y por Herodes Antipas. Mm.
Yo cuando era pequeño iba a Pucusana, acá en Lima. Pues, y Pucusana después era un Edén, era una caleta. Y tú ibas tempranito a las 3 de la mañana, tú ibas ahí, no había nada, pero eso no existía. Si tú ibas a la madrugada y tirabas cordel, te ibas a las 3, un señor me llevaba a las 4 de la mañana y tenía mi perro, y con mi perro me iba ahí, los dos pescando, sacábamos muyes, y luego comenzaba entre las 4 de la mañana y 6 de la mañana, veníamos con 40 50 trambollos, qué sé yo, ¿no? Veníamos a veces con lenguados, dependiendo, puede, había días malos también, pero el día más malo traíamos un pescado, aunque sea. Entonces estaba regulada, no es así, o sea que no es cualquiera que se manda de hacha a meterse a pescar, es así, porque el imperio tiene sus regulaciones y Herodes Antipas tiene las suyas también. Sigue. Había que tener licencia o formar parte de una cooperativa. Oh, Ujú. había que tener licencia, lo cual quiere decir que Pedro y su hermano y los otros dos hermanos, junto con Zebedeo, si están pescando, aunque uno tenga solamente redes y otro tenga barca, simple y llanamente, no es que yo me voy y entro, no, hay que pagar un impuesto. Y más aún, buscan que estés en cooperativa, porque si estás aislado es difícil cobrarte, pues tienes que cobrar cada uno. Entonces, si es cooperativa, agarras a la de la cooperativa nada más, a los responsables, y ahí los exprimes y ellos se encargarán de sacarle la plata a los otros, ¿no? O sea, pagar por, a ver, lee, te repite, había que tener Había que tener licencia o formar parte de una cooperativa. Pagar por derecho a pescar en en ciertas ciertas áreas. áreas. Entre el 25 y 40% de la captura era para el Estado o ¿No? recaudadores de impuestos. ¿Mm? Entonces, por favor, entre el 25 y el 40, dependiendo del humor, qué sé yo, ¿no? Dependiendo entre el 25 y el 40 es la captura para el estado de récord. Observe que esto no está en el texto. Mm. Esto, yo estaba trabajando, elaborando esto y me dio la curiosidad. También quería saber. Y buscando informaciones, encontré estos datos. No, voy a buscar, busqué ahí. Busqué y encontré. Encontré estos datos que yo tenía y me acordaba que había, pero quería con precisión. Y ahora ya sabía, yo sabía que les cobraban, pero quería precisión. Ahí está. Pagar por el derecho de pescar en ciertas áreas. Entre el 25 y el 40% es para el Estado o los recaudadores de impuestos. Pedro y Andrés, Pedro y Andrés no tendrían barca. no, porque solo dice que tiraban la red. Ujú. Pero, ojito, en Lucas 5:3 sí tienen Sí. barca. Mm. Entonces, ahora ya no me pregunte cuál es la verdad verdadera. No, Santiago y perdón, pero no estamos hablando de Santiago y Juan, ellos sí tienen barca, sino que el texto que hemos leído, mm, Pedro y Andrés no mencionan barca, dice que tiraban la red, ¿se acuerdan? Tiraban la red, nada más. No ujú, mencionan ninguna barca. En cambio, cuando hablamos de Santiago y Juan y del Zebedeo, se habla de barca. Entonces, ujú. Pedro y Andrés no tendrían barca, pero en Lucas 5:3 sí tienen una barca. Tienen barca. Sigue. Santiago y Juan, sí. Sí, en 4:21. 4:21. Pescado en salazón. O sea, es aquí salado, el pescado salado, salado, Ajá. salado, Galileo, Perdón, Galileo era exportado. exportado a Jerusalén y a Roma, que lo consideraban un manjar. Por ¿Ve? lo tanto, era una actividad económica rentable, Ujú, era rentable, porque se exportaba a Jerusalén, a Roma, y no solo a Roma, a otros lugares también, porque tenía muy buen sabor ese pescado. Entonces lo preparaban, qué sé yo, lo salaban y lo vendían, ¿no? Todo, pero escúcheme, cuando uno está en pequeños grupos, el grupo no tiene esta información. Suficiente cuando el grupo dijera esta parte que tiene una herramienta de pesca, ¿no? Que tiene, ¿cómo se llama? Pues, la palabra que salva, etcétera, ¿no? Acá, cama. eh, Personajes, en la cuestión, cuando hablamos de la cuestión económica, ¿ya? Entonces, por lo tanto, por favor, no información de aquí, ya, ya. Estamos acá. Entonces, por lo tanto, por favor, suficiente. Pero uno cuando ya comienza a meterse en el texto y el texto te comienza a inquietar, a despertarte la curiosidad,
como jugando, vas a comenzar a buscar un librito, un video, pero no tiene la inteligencia artificial, te puede ayudar. Sí, la inteligencia artificial te puede dar datos, algunos datos, y ahí vas abriendo tus pistas y se va abriendo también tu mirada del texto bíblico. Ya no te quedas en la letra, te das cuenta que hay otras cosas más, ¿no? Entonces, Pedro y Andrés no tenían, tendrían embargo, ¿no? Juan sí, 4:21. Y sabemos que ese pescado salado era muy famoso y muy requerido, por lo tanto era caro. Se supone que era caro. A ver, ahora vamos a lo político. Todo eso fue lo ideológico. Vamos ahora a lo político. Informaciones políticas. A ver, ¿cómo es? Expresamente la narración perícopa. Sí, perícopa se llama, perícopa la palabra técnica para narración. La narración, la perícopa, No tiene información política. Indirectamente sí. si no tiene porque no dice, no habla de rey, no habla, ¿cómo se llama?, de Herodes, no habla de gobernantes, no dice, solo habla de pescadores nada más. Pero indirectamente sí, sí, sí. Porque, a ver, lee. Indirectamente sí. Mencionar al padre Zebedeo en Zebedeo, verso 21 o 22 22. supone reconocer su autoridad sobre su familia, de acuerdo a las normas sociopolíticas de ese tiempo. Claro, el padre es el que decide Ujú. todo, la vida y muerte de su familia. Y recordemos que si tiene a dos hijos y esos hijos están casados, el jefe sigue siendo ¿quién? Zebedeo. Zebedeo sigue siendo el jefe. O sea, ¿quién es el que manda ahí? Zebedeo. Y si te salen nietos y los nietos se casan y todavía tú sigues siendo viejo, pero todavía, como se casan muy jóvenes, ahora por eso hay clanes, pues recordemos, una familia patriarcal, se juntan varias familias patriarcales, hace un clan. En este caso, la familia de Zebedeo, la familia de Santiago, la familia de Juan, si fueran ellos tres nada más, sería un pequeño clan. Y en ese pequeño clan hay familias. Entonces ahí, ¿no? Entonces, por lo tanto, mencionar Zebedeo es una cuestión política ya. No solo es social, no solo es económica, también es política, porque se supone que él es la autoridad máxima, ¿no? Sigue, Al mencionar primeramente a un hermano, Pedro, Pedro, en el verso Santiago. 18, Santiago en el verso 21, supone que es el más importante. Ujú. Serían los mayores con la autoridad social en ese tiempo, se les reconoce. Claro, es el mayor, es el que Mm, manda. Si falta el patriarca, ¿quién va a dirigir ahora? ¿Quién va a dirigir? Conteste, ¿quién va a dirigir? el hermano, ¿Qué hermano? el mayor. Eso, el mayor. De ahí la importancia ya todo está ahí ya establecido. Todo se cumple, se hace así ya. Para eso se ha normado, la tradición ha dicho, pues se ha puesto por escrito inclusive, ¿no? Se ha puesto por escrito, entonces ya hay normas ahí ya, entonces ni modo ya. Al mencionar a Zebedeo, supone entonces que él es la autoridad política, y en este caso, de un clan, porque se supone que los dos hijos también son casados. Y así no fueran casados, porque no menciona si tiene otros hijos. Él pertenece también, por si acaso, de repente, de tener otra familia, no creo que solamente se ve, habría que investigar eso más, ¿no? Y sería un clan, ¿qué más? Y al mencionar al hermano, ¿no? A un hermano, Pedro, Santiago, supone que serían los mayores, y al ser los mayores, tienen ciertas prerrogativas, más importantes que los demás. A ver, sigue. Informaciones sociales, Familia patriarcal. se ve, Zebedeo como padre es el jefe de su familia y de su y de clan. su clan, y de Mm. su clan. Recuerden que su clan está formado por su familia, y los hijos, y la familia de sus hijos, tanto de Santiago y la familia de Juan. Sigue. Eventualmente de su tribu, si es el padre de familia de mayor edad. Claro, si él es de todos los patriarcas de los clanes, el más de mayor edad, a él se supone un segundo. Entonces, él tiene que ser, ¿no? Que sería de la tribu, si él es el de mayor edad. Sí, ¿qué más? Jesús desafía esta estructura, proponiendo una familia espiritual. Eso es, rompe los esquemas, propone una familia espiritual.
que rompía las barreras de sangre, clan y y tribu. tribu. ¿Qué dijo Jesús? Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Justo. Mateo 12. No, no dijo el que cumple lo que dice el patriarca. No, no ha dicho eso. Ha dicho la voluntad de mi Padre Celestial. Ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Pero habla del Padre Celestial, o sea, ya no está atado a las cuestiones de sangre, como como la familia, el clan, la tribu, ¿no? Pero esto supone romper esquemas. A no todos les va a gustar lo que está diciendo Jesús. No, no, ese es un loco. Está desestructurando toda nuestra organización, porque estamos ya organizados ya durante siglos. Siempre ha sido así. Ahora viene un loco a decir que no, que hay que ser mi Padre Celestial. Por lo tanto, aquí no interesa si eres de sangre. No, no, no. Lo que interesa acá es lo que dice acá, que sigas lo que dice el Padre. El que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Ese es mi hermano, mi padre, mi madre. Imagínate. Informaciones ideológicas, el mundo de las ideas, a ver, ¿qué pasa? El mar de Galilea. En la cosmología judía, Antigua. perdón, en la cosmología judía antigua, las grandes masas de agua representan el caos primigenio, las fuerzas opuestas a Dios. Sí, pero recordemos que para ellos el mundo, el universo era como una esfera. Y en esa esfera, por favor, se supone que hay cielos, ¿no? Uno es el cielo que miras todos los días, ¿no? Ahí está, ¿no? Otro es el cielo donde están las estrellas. Y hay un tercer cielo, donde está Dios. Después aumenta hasta 7 cielos, pero lo clásico eran tres. El que miras nomás con tus ojos, el que está sobre eso, que viene a ser donde están las estrellas, ¿no? Y otro ya es donde está Dios. Y todo eso está, por favor, se supone en una especie de esfera. Y todo agua, todo es agua, agua. Por lo tanto, la tierra está flotando en el agua. Por eso se habla de aguas primordiales, primigenias. Entonces la tierra está flotando en esa agua. Entonces, así, ¿no? En la cosmología judía antigua, las grandes masas de agua representan el caos primogénito, porque en principio todo era un caos y después Dios pone orden. Sigue. Era espejo del mar Rojo. Ajá. Entonces el Muchos, mar de Galilea hace recordar al Mar Rojo. Recuerde que cuando huyen, pasan al Mar Rojo, ¿no? Sigue. muchos milagros de Jesús evocan la liberación de Egipto, la multiplicación de panes y peces en sus orillas. Santa Matilde. Sigue. Recordaba el maná que Dios dio a Israel. Al hablar de multiplicación de panes, Jesús está haciendo lo que hizo Dios con el maná al dar de comer a Israel. Y Jesús hace que la gente coma. Ujú. Sigue. Era frontera espiritual entre lo puro y No, lo pagano. claro, porque el mar tiene dos riberas. El mar no era más un lago, ¿no? La, la, la parte oeste que da hacia Israel, ese vendría a ser pues para nosotros lo bueno. En cambio, el otro lado es de los paganos, la otra ribera. La otra ribera que va para el este, esa se supone que es para los paganos, sí. La orilla era la frontera, Era la frontera espiritual entre lo puro y lo pagano. la En orilla la judía, orilla judía pues, oeste representa el hogar, la tradición y y el el pueblo pueblo elegido. elegido. Porque esto pertenece, ahí se vive, porque ahí somos judíos, con todas las tradiciones judías. En cambio, la orilla pagana, sí, La orilla pagana este Decápolis, o sea, territorio de perdón, gentiles. Decápolis, Deca, 10 pobres ciudades, son 10 ciudades, sí, territorio Territorio de gentiles, era asociado a lo impuro, a lo a lo extraño. extraño. Por lo tanto, tú no debes ir ahí, Mm. y menos casarte con una persona de ahí, de cualquiera de esos pueblos, porque aquí lo puro está en esta orilla, acá. Sigue. Jesús al cruzar reiteradamente el lago, rompía simbólicamente la supuesta superioridad judía.
mostraba y enseñaba que su mensaje era Claro, universal. porque Jesús no pasó una sola vez, varias veces pasaba. Y cada vez que se iba al otro lado, ¿tú qué cosa crees que los judíos lo veían bien? Algunos sí, pero la gran mayoría no, pues, Claro. porque está en territorio pagano y por lo tanto se hace impuro. Recuerde que acá hay la ideología del puro e impuro, alimentos puros, impuros, ¿no? Lugares puros, lugares impuros, etcétera, etcétera, etcétera. Personas puras, personas impuras. Entonces, igual acá, la orilla judía es la pura. En cambio, al otro lado, la Decápolis, donde son 10 ciudades, eso es lo impuro, lo extraño. Jesús, lee, Je- Jesús, perdón, Ya eso leí. eh, repite esto más, Jesús, Jesús, al cruzar reiteradamente el lago, rompía simbólicamente la supuesta superioridad judía. Mostraba y enseñaba que su mensaje era universal. universal, eso es bonito. Al cruzar a propósito, qué sé yo, me está rompiendo todos los esquemas. Habrá gente que seguro que le creyó, pues, pero a la gran mayoría no le creería. Ahora ya estamos, si estamos ya regresando el mensaje para ayer ya. Hemos analizado los contextos político, económico, social, ideológico, ahora para tratar de encontrar cuál puede ser el mensaje para ayer. No para ahora, para ayer, para el tiempo de Jesús. Cuando se escribe esto, el autor sagrado, ¿qué quiso decir para su tiempo? A ver, Jesús, al pasar más tiempo en el lago que en el templo de Jerusalén, tenía significado simbólico profundo. claro, o sea, más tiempo estaba ahí en el lago, ahí con la gente, que y además se iba al otro lado, al lado impuro. El que haga todo eso tiene un significado profundo. ¿Cuál es? El reino de Dios no estaba encerrado en muros de piedra, Ujú. estaba presente en la vida diaria y en los márgenes de la sociedad. ¿Cómo no lo querían matar? Pues Ujú. me estás rompiendo nuestras creencias. Estás atentando contra la organización social, política, económica, ideológica que tenemos. No solo hablas locuras, haces locuras. ¿Cómo que, cómo que se va a otro lado? No, Dios está aquí también, en todo sitio está Dios. No, Dios solo está en el templo, en el santo de los santos. Ahí debe estar Dios. Entonces, ¿cómo? Ese es el mensaje para ayer, ¿no? Sigue. Y mensaje para hoy. Esta es su tarea, queridas hermanas y hermanos. Ah, ya. Mensaje para hoy, ya usted tendrá que sacar. Hay que volverlo a ver, todo, ¿no? La ayuda, ¿no? A ver, pregunta, vamos a cortar esto. Uy, uy, Excelente, querido Lucio, excelente estuvo. aló. Todavía Sí, estamos pensando por ahí. claro. Sí, la idea es simplemente mostrarles que cada uno puede ir estudiando, pero en comunidad, pequeños grupos. O sea, no se requiere siempre que esté un sacerdote ni un laico que sepa Biblia. Sí es verdad que tiene que ir capacitándose. Por eso, grupos como este, como el Verbo Divino, nos da luces, nos da pistas. Pero yo he querido mostrarles simplemente cómo, así comencé con estas taleritas, primero así sencillitas, poco a poco, claro, después con el tiempo uno se va dando cuenta que tiene que estudiar. Entonces, al estudiar ya te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo y te va atrapando, ¿no? Y ya el mundo lo vas viendo de otra manera, lo vas testimoniando de otra manera. Para otros eres un loco, para otros eres un centrado. Excelente, excelente. Si es que alguien tiene alguna consulta, alguna duda, ya saben la temática. Pueden escribir en el chat, pueden alzar la manito, de ser el caso, que todavía estamos asimilando un poquito. Sí, Por ahí claro. también había una consulta interesante que decían, decías tú que ya había, ¿no? Que la Tierra es redonda, pero ahí nos hacían una consulta. Y más que todo también desde hace qué tiempo pensamos que la Tierra ya no es plana. Hablamos que hace unos 2000 años atrás ya
decíamos que la Tierra ya es esférica en este caso, ¿no? Claro, sí, claro, porque eso viene de la antigüedad, de los babilonios, de por ahí ya. Venían con la idea de que había aguas arriba, aguas abajo, entonces la tierra flotaba, como una esfera iba flotando. Entonces, y en esa esfera hay aguas arriba, dentro de la esfera también hay agua, pero pero hay aguas primordiales. Sí, exactamente. Interesante manera de explicarlo. Tenemos por ahí unos mensajitos que igual me sumo. Muy interesante la manera de explicar, dice, cómo leer y entender la palabra. Gracias, Lucio. Excelente, hermano, Lucio, gracias, riqueza. Lo que nos decía Luisito, ese tiempo la Tierra era plana, confirmar, justo ya hablamos de ese tema. Eh, bueno, son agradecimientos, ¿no? Si alguien tal vez tiene alguna consulta, alguna duda, para hacerlo un poquito más dinámico, ¿no? Pueden abrir sus micrófonos y creo yo hablaríamos de acuerdo a la necesidad. Vamos a ver, como decía por ahí un profesor querido, están más nerviosos que los alumnos de él, nuestro querido José. Vamos a ver por acá qué nos dicen. Si tenemos un segundo, espérate, por favor, déjame compartir pantalla. Por favor, recordemos los pasos. O sea, no se trata de que yo leo el texto y automáticamente lo aplico. No, sino que acá lo que se busca no es texto por texto, es texto por vida, es texto que ilumine mi vida, es texto que me dé pistas. Por eso se parte de un problema concreto. Como hay muchos problemas, pues se tiene que discutir cuál creen ustedes el que es más urgente, en fin, ¿no? Y por eso se busca un texto que puede iluminar esa realidad, que puede iluminar esa realidad. No es cualquier texto, algo que de alguna manera roce con esa realidad. Y ahí es donde hemos visto, ¿no? Elegido el texto, de qué trata, personajes, tiempos y lugares, y cuáles son las palabras clave de este texto. Después buscamos el conocer el contexto, qué informaciones económicas, políticas, sociales, ideológicas están en este texto. Y con toda esa información ya podemos ir buscando cuál es el mensaje para ayer. Entonces, ¿dónde está Dios en este texto? ¿Está o no está Dios? Si está, ¿cómo aparece? En personas, acontecimientos, lugares, qué características tiene, ¿no? Y cuál es el mensaje para ayer. Y ya con eso, recién podemos venir a preguntarnos, ah, ahora sí, ese Dios que hemos encontrado, nuestro pequeño grupo encontrado, ¿qué nos pide ahora? ¿Dónde lo encuentro ahora? ¿No? ¿Qué mensaje me da? ¿Qué me pide? Y por último, me olvidaba esto de texto sintetizador. Debemos buscar un versículo, o lo creamos, o uno que sea del texto, para rumiarlo. Quiere decir que de repente dice, no, y Jesús le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Me quedo con esa frase, dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Yo realmente amo a mi prójimo como a mí mismo? ¿Siempre? ¿Cuándo? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? En fin, ahí le va dando vueltas, 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 y no va a parar. Ya. Sí, Querido Freddy, por favor, con gusto. sí, muy interesante y muy iluminador la forma de leer. El tema, normalmente el tema en esos procesos yo le veo más complicado, no sé, para el maestro que ahí tiene la experiencia de construir. El tema de al detectar las fronteras o los parámetros ideológicos en los textos siempre es lo más complicado, digo, porque en la historia nosotros
de la humanidad nos hacemos registros y patrones a largo tiempo y a largo plazo, y por lo tanto a veces es muy complicado esta, digamos, bueno, por una parte es curioso tal vez sí, pero ya en el tema de la aplicación y eso suele ser muy complicado, ¿no? Para dar procesos de transformación. Ujú. O Claro, para, recuerda que acá estamos una lectura popular que es que dé luces a la gente sencilla. ujú, Es distinto al mundo académico, donde ahí sí todo se discute a muerte, a ujú, muerte, a muerte, a muerte, a muerte. Además, recordemos, por favor, nos, no hay ningún texto bíblico, o sea, ningún códice que está como nuestra Biblia. Ninguno. No existe. No existe. Porque lo que tenemos nosotros es lo que el mundo académico ha decidido cuál podría ser el original. ¿Cuántos manuscritos tenemos del Nuevo Testamento? Tenemos aproximadamente 5.000 y tantos manuscritos. Por supuesto ujú, que no todos completos, pedacitos, qué sé yo. Ya, muy bien. De esos 5.000 manuscritos, Antonio Piñero dice, ¿cuántas variantes hay? Por lo menos medio millón de variantes. Ahora, de ese medio millón, por lo menos que unas 300.000 son cosas insignificantes, pero siempre hay un grupo que es de peso. Y ahí es donde el mundo académico decide, se juntan cada cierto tiempo, de ahí se edita el aparato crítico, pues, ¿no? Y ahí dice claramente, están clasificados los códices. Los códices son como las personas. Hay personas muy creíbles y personas a las cuales no se le cree nada. Los códices son iguales. Hay códices más creíbles y códices que no se les cree nada. Pero el hecho que hay una persona que siempre miente, algún día puede decir una verdad. Pueda que sí. Y de repente cuando dice la verdad nadie le va a creer, porque todo el mundo piensa que está mal. Entonces, por lo tanto,